Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Para que te prohíba tu mamá. Ustedes son como yo también. Seguro que esperan al último para irse al doctor, ¿verdad? Ahí cuando ya no, ay, demasiado, ya te duele. Bueno, somos así. Esta semana se habló mucho de medicina, de cirugías, de acudir al doctor, de dónde uno se hace un tratamiento. Sí, ustedes saben por qué caso específicamente seguramente estoy hablando. Y si no, porque bueno, hay denuncias con respecto a mala praxis, a lugares que no están habilitados para hacer cirugías, a un montón de elementos que tienen que ver con esta discusión a nivel general. Por eso decidimos hoy sentarnos un rato a conversar, a tratar de darle un poco un cierre al asunto si es que se quiere, o al contrario, quizás empezar a hablar más sobre este tema. El doctor Daniel Costanzo es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, alguien que sabe. Y su paciente es Borja García Enríquez. Así arranca esta edición de cierre de semana de Silvero. Hola, doctor. Mike, ¿Cómo le va? estás? Gracias por la invitación. Por favor, gracias por Contentísimo de estar aquí con ustedes. venir. Tenemos ¿Qué tal? muchas ¿Qué preguntas, tal, Mike? Borja, y ninguna tiene que ver con esos tratamientos que te querés hacer. Te digo que... Es demasiado tarde para mí. Sí, hay un momento que no... Hay un momento en el que hay que decir, ya no. Doctor, ¿cómo le toma al presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Estética Reconstructiva este momento en el que se habla tanto en los medios, se menciona denuncias sobre mala praxis en algunas doctoras, en algunos médicos? ¿Cómo es el ambiente a nivel general? Quisiera hacer una diferencia, Mike, porque nos coloca un poco en el ojo de la tormenta. Correcto. Sin querer estarlo, Mm. ¿verdad? Porque es una situación que no nos compete en forma directa, pero sí nos compete. O sea, como que les termina mojando un poquitito, Claro. a pesar de no estar queriendo meterse al agua. Pero me parece también una situación que, lastimosamente necesaria para poder opinar un poquito sobre este tema y tener unas voces autorizadas, como ha ocurrido en el transcurso de estos días, para que la gente pueda estar alerta, pueda estar en conocimiento de qué se trata todo esto. O sea, ¿hay preocupación de alguna manera? Totalmente. Fíjate que El grupo de WhatsApp De los cirujanos. tuvo que arder está que revienta esta semana. realmente. Así ha sido, ¿verdad? Y los llamados telefónicos y la gente que consulta, y hasta en las consultas, te digo, porque hasta en los consultorios, Claro. de gente que ha acudido un poco desesperada y angustiada porque decía, ¿sabes qué? Yo tuve tal cosa, me ocurrió, yo me inyecté, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo reaccionar? Bueno, entonces genera una sensación de pánico en mucha población también. Es nuestro deber, más que nada, aclarar los temas porque tenemos una obligación con la población en general de saber qué es lo que está sucediendo. ¿La sociedad a cuántos médicos tiene hoy en su fila? O sea, ¿cuántos son parte? Somos 63 miembros de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. Tenemos una página de Instagram donde figura el listado de los médicos, socios, miembros de la sociedad que es abierta, una página de Instagram, está abierta a todo el público y se publica todas las semanas la lista, aparte de una serie de tips diferentes sobre cirugías, cómo encarar, cómo preguntar, cómo consultar, cuidados de preoperatorio, de postoperatorio, diferentes cirugías. Es decir, es una página informativa, ¿verdad?, que tiene trascendencia para cualquiera que quiera hacer una consulta o hacerse una cirugía o hacerse un procedimiento. Y el hecho de pertenecer a esta asociación implica, por supuesto, que están habilitados para operar, pero personas que no pertenecen a esta asociación también están habilitados para realizar cirugías, o es una cuestión de que es el gremio o es la colegiatura, que diríamos en España, para poder estar habilitado para hacer este tipo de intervenciones. Claro, el problema, Borja, es nuestro diploma, nuestro título habilitante. Ajá. Porque nosotros no tenemos colegiatura en el Paraguay, es algo que Ok. se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Yo
sí te puedo Lo opinar cual me sobre... parece una locura que no haya una colegiatura para algo Y no como la existe. cirugía. Y no existe. Fíjate que nosotros, para poder acceder a un título de cirujano plástico, tenemos que pasar fuera de los años de facultad, del internado rotatorio. Es obligatorio pasar por 3 años de cirugía general, Ujú. más 3 años obligatoriamente como mínimo de cirugía plástica, De especialización. de especialización en cirugía plástica y eventualmente otros 2 años de subespecialización en cirugía plástica. Es decir, lleva una enormidad de tiempo, Claro. ¿verdad? Para decir, bueno, uno es cirujano plástico. Claro, porque pero la responsabilidad es gigantesca. fíjate que nosotros trabajamos sobre todo con gente sana, Claro. ¿verdad? En la parte estética. En la parte Claro, reconstructiva tenemos otro tipo de pacientes también y tenemos que estar calificados para ambas Ujú. situaciones. Para lograr pertenecer a la Sociedad de Cirugía Plástica, de vuelta hay que pasar un examen nuestro, Ujú. que fuera de la presentación de todos los títulos habilitantes para ello, pero tiene que pasar un examen de manera a ser, en primer lugar, un miembro aspirante Ah, ok. antes de presentar una monografía y convertirse en miembro activo, socio activo de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que realmente es un cursus muy largo, ¿verdad? Sí. Como todas las especialidades quirúrgicas, no existe la especialidad quirúrgica que se realice con un cursito de 3 meses, un Sí, sábado claro. de cada semana, ¿verdad? Si no es imposible, ¿verdad? Ahora, yo sé que vamos a ir a hablar un poco de lo general porque me interesa hablar sobre las universidades y me interesa más adelante preguntar si necesitamos quizás a nivel legislativo hablar sobre alguna particularidad. Pero me quiero quedar en principio con algo a título personal. Cuando ve algún video de estos que se viralizaron esta semana y ve un procedimiento quirúrgico o médico que se hace sobre una mesa de masaje Una camilla, con sí. personas que no tienen todos los elementos, digamos, a nivel limpieza, aseo correspondiente, sin anestesia. ¿Qué siente como médico cuando ve una cosa así, que eso esté pasando en Paraguay? Mike, te definiría con la palabra pánico de lo que pueda suceder, porque el primer requisito es poseer los conocimientos. Si llegan a esa situación es porque desconocen muchas cosas. Claro. ¿Verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Porque cuando uno en cirugía más practica, yo ya tengo mis años de práctica, evidentemente se nota, ¿verdad? Pero cuando uno más cirugía realiza, más respeto le tiene a la cirugía. Esa es la realidad. A lo mejor Claro. cuando uno es más joven es más arrojado, se vuelve un poco más impulsivo. Y a medida que uno va operando y va conociendo cosas y también tiene complicaciones y va aprendiendo permanentemente, entonces uno se vuelve más cauto. El famoso efecto Dunning-Kruger, creo que se llama, ¿no? Cuanto más sabes de algo, más te das cuenta de lo poco que sabes. Así mismo es. Y eso nos Medio ocurre a paradójico. todos, ¿verdad? Quien no opinara de esa manera sería muy necio. Claro. ¿Verdad? Pero esa es la realidad porque el cuerpo humano es una maquinaria fantástica, absolutamente increíble y que tiene la capacidad de recuperarse un montón de cosas, pero también tiene sus debilidades y sus Ujú. variaciones. Claro. ¿verdad? Entonces uno tiene que conocer. Mike, cuando yo escuchaba, porque de repente, como bien decías, tanto se viralizó, tanta es la información que uno recibió en estos días, un montón de cosas que uno ni se percata siquiera porque estamos menos tiempo a lo mejor pendientes de todo ello, pero cuando hablan de que con una naturalidad así inaudita, y te dicen, no, la aplicación del PMMA y no se necesita realmente ningún requisito para... pero entonces, no es cualquier material, estamos hablando de un biopolímero que universalmente,
se dejó de usar en medicina estética y se preconiza de dejar de utilizar para aquellos que todavía lo utilizan en medicina estética. No, Porque le tiene quería otras preguntar al aplicaciones respecto, médicas, porque Borja. una cosa es el PMMA, el polimetil metacrilato, Polimetilmetacrilato pero también es ácido hialurónico, también es Botox. también. Claro, yo imagino que para esas intervenciones no sé si es necesario tener un título en cirugía estética o es algo que se aplica con un nivel menos de formación, o sí debería tener ese nivel de formación para poder aplicarlo, porque para poder hacerlo con conocimiento y para poder hacerlo correctamente, porque te pueden hacer un desastre. Claro, Borja, es lo que entra en el campo de la medicina estética, ¿verdad? Es decir, no forzosamente hay que ser cirujano para Claro. ello. Los dermatólogos están habilitados para aplicar y también ¿Los odontólogos? los odontólogos no, teóricamente no deberían, ¿verdad? No sé si dentro de, porque creo que haber leído algo de que también participan porque está dentro de su campo, porque está cerca de eso, pero yo, sinceramente, yo soy cirujano, no me animaría a hacer ortodoncia, ¿verdad? Yo no me Claro. formé para hacer ortodoncia, ni me formé para tratar caries, ¿verdad? Mi campo es el que yo estudié, Claro. para el que yo me formé. Una pregunta con respecto a, también en la semana en la que hablamos, en un momento mencionamos algo con respecto a las cirugías estéticas y estos estándares de belleza que son inalcanzables, fortalecidos mucho por las redes sociales, los filtros, Los filtros. estas ideas así de tengo que ser perfecta o perfecto. Cuando una persona va a una consulta para una cirugía estética, el doctor, ¿qué hace? ¿Le escucha y le dice sí, cuesta tanto? ¿O razona con esa persona también quizás la no necesidad de hacer algún retoque donde no considera que hace falta? O sea, ¿también participa en esa decisión el cirujano o sencillamente dice, bueno, listo, le hago lo que me viene y me pide? No. Es absolutamente como mencionaste en el segundo aspecto. Mike, una consulta médica, porque es una consulta médica. La gente malinterpreta algunas veces que se trata de una consulta estética. ¿verdad? Claro, no es como irte a la peluquería. Como si fuera así, claro, sabes que a mí me gustaría este maquillaje porque me queda mejor, yo sé, etcétera. No, porque tiene muchas aristas como cualquier cirugía. La cirugía plástica es la cirugía más vasta de todas las especialidades quirúrgicas, porque abarca todo el cuerpo humano. Nosotros tratamos desde el cabello hasta la punta del dedo gordo, porque tenemos subespecialidades de cirugía craneofacial, maxilofacial, cirugía de troncos, de reconstrucción de tronco, miembro superior, mano, miembro inferior, reconstrucción de miembro inferior. Es decir, Capilar. abarcamos Capilar. capilar, es decir, abarcamos, bueno, en algunos casos están perdidos, aclaremos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En otros casos ya se recuperan. Hace poco, entrevistando a cirujanos en España, lo que contaban es que antes llegaba la gente y decía, quiero parecerme a George Clooney, quiero parecerme a Angelina Jolie, quiero parecerme a Brad Pitt, quiero parecerme... Tienen como una referencia de una estrella de televisión, pero que poco a poco ha ido cambiando y la gente lo que quiere parecerse es a sí mismo como sale en el filtro. Pero- ¿Esto está pasando también acá? También ocurre, yo hasta te diría, Borja, que como hay ciertos conceptos que han cambiado. Totalmente de acuerdo contigo, Mike, el tema de las redes sociales, las selfies, las fotos en los teléfonos hacen que se idealice una imagen que muchas veces no corresponde con la realidad. La famosa historia esa de realidad, Expectativa de realidad. ¿verdad? Que muchas veces se ve y que no existe, ¿verdad? No existe tal cosa. Y hay una frase muy conocida en cirugía plástica que le enseñan casi siempre, que no sé cuál es el origen, cuando te dicen que el decir sí a una cirugía es lo más fácil y lleva muy poco tiempo a aprender. El decir no a una cirugía lleva mucho más tiempo y a veces toda la vida, porque no toda aquella persona que entra a un consultorio de cirugía estética sale con una cirugía. Claro. Porque muchas veces es no y es no. Porque uno se da cuenta hablando, y Claro. ahí vuelvo al origen de tu pregunta, hablando con la persona y uno puede entender y con el tiempo uno capta mejor también
de cuáles son las expectativas de esa persona, qué es lo que pretende con una cirugía y si realmente tiene una indicación operatoria o no. Otra anécdota muy conocida es cuando entra alguien a un consultorio de cirugía estética y, el médico le dice, ya sé, usted se quiere operar de las orejas. Le mira y le dice, no, ¿Qué le pasa a yo mis vengo orejas? por mi nariz. ¿Verdad? Porque hay que escuchar a la gente, pero hay que interpretar también lo que a uno le dice. Seguramente esa persona va a hacerse la nariz y también las orejas al final. Es una lo técnica de mejor, venta ¿verdad? clásica. No está mal, ¿verdad? Ahora, que nosotros hoy estemos hablando en Paraguay, nos tocó el año pasado hacer un programa con respecto a las universidades, a un tema que había con respecto a carreras universitarias que no estaban convalidadas, digamos, Sí. por el organismo correspondiente. Y era medicina, además. Era medicina, precisamente. ¿Cuánto tiene que ver, a su criterio, que estemos hablando de estos temas médicos, de mala praxis, en algunos casos denuncias al menos, y este tipo de circunstancias, con la cantidad de universidades que hay, habilitadas o no, enseñando y teniendo alumnos a nivel privado para este tipo de carreras? Mike, durante mucho tiempo en Paraguay existieron dos universidades, la Universidad Nacional de Asunción con una facultad de medicina y la Universidad Católica con una facultad de medicina. Súbitamente empezaron a proliferar en el transcurso de los años una cantidad enorme de facultades de medicina. ¿Se sabe cuántas facultades de medicina puede haber en Paraguay hoy en día? Lo podemos No, mirar no, para no. la semana que viene. ¿sí? Vamos a buscar el número. Vamos a después. buscar el dato. 17 o 19, una cifra aproximada, no estoy muy seguro, por eso no quiero aventurar una exacta. Pero ¿qué trae aparejado esto? No es solamente el hecho de que en medicina uno se va a sentar a una clase y va a escuchar a un profesor, porque también necesita una práctica médica. No hay suficientes campos de práctica, se llaman, es decir, no hay suficientes hospitales como para que todos esos estudiantes de esas miles de facultades de medicina puedan realizar sus prácticas. Usted nos decía, antes de empezar el programa estábamos hablando, y usted nos decía que sobre todo en la zona de la frontera con Brasil fue que proliferaron muchas de esas universidades y que había miles de estudiantes que venían de Brasil para estudiar medicina en esas universidades de frontera, ¿verdad? Muchísimas, Borja. Yo no puedo decir cuántas, Claro. ¿verdad? Pero es una situación conocida dentro del mundo médico, ¿verdad? De que todas esas, o muchas de esas facultades de medicina están habilitadas, no todas, algunas son muy serias y la mayoría, no tanto a lo mejor, que están abiertas únicamente para estudiantes brasileros, porque Luego- son universidades privadas y el estudio de la medicina en Paraguay es mucho menos oneroso Claro. que en el Brasil, evidentemente. Claro, y luego esos estudiantes que vienen a estudiar acá pueden volver a ejercer en Brasil. Hasta hace unos años existían enormes facilidades de la revalidación del título paraguayo ok. en el Brasil. Por Mercosur y compañía, Claro. todo se Exacto. podía Ah, hacer. igual Ya, que está aunque- el convenio de la Haya con Europa y demás. Aunque no tuviéramos la misma grilla, porque ya universitaria, con las mismas carreras, pero tenían más facilidades. Cuando en el Brasil empezaron a darse cuenta de que muchos de estos médicos que se habían recibido en Paraguay tenían una formación muy deficiente. Entonces empezaron a poner trabas, limitaciones a esa migración o retorno a su país de origen de estos médicos ya con título, ¿verdad? Para que pudieran ejercer en el Brasil. Lo cual hizo que muchos de estos médicos también se quedaran en Paraguay, Claro, los absorbe el mercado de acá. porque los absorbe el mercado de aquí, ¿verdad? Entonces ya no es solamente, no estamos hablando solamente de esa región, sino estamos hablando a nivel país. Claro. Ah, Y eso en Paraguay, ¿qué tiene que transcurrir? ¿Qué tiene que pasar de esta discusión para que haya un avance? Yo pensaba, no sé, tendríamos que hablar legislativamente también de hacer como Brasil, empezar a hacer con mayor rigurosidad los exámenes, alguna especie de registro habilitante que tengan que pasar por un examen de la mayor rigurosidad posible. ¿Qué es lo que tiene que pasar? y que no se habiliten tantas Claro, en primer lugar, facultades de lógico, medicina ¿verdad? en primer lugar, ¿verdad? Que Sí. creo que Sobre es todo lo- porque
faltarán. O sea, es difícil encontrar buenos profesores de universidad. Cuantas más universidades abiertas haya, más profesores se necesitan y más se tiene que bajar el nivel de ese profesorado para poder llegar a todos los alumnos. Entonces, Borja, tenés toda la razón del mundo. Ese es un inconveniente mayor. Porque no solamente no existen suficientes hospitales, tampoco existen suficientes docentes. claro, ¿Verdad? ¿Quién enseña qué? claro. ¿Con qué argumento? ¿Con qué conocimientos? Está empezando a dar un poco de miedo. No, es que realmente la palabra con la que arrancamos hablando, que el doctor decía pánico, termina siendo una realidad porque vos decís en manos de quién terminas estando, ¿verdad? Claro. Y esto como yo veía en redes sociales, justo creo que era del gremio de neurólogos, puedo estar equivocado, pero decía alguien, hay un montón de médicos que se hacen llamar neurólogos, estos son los que son parte de la sociedad. Claro. Decía yo, quizás esto termine siendo un filtro. Cuando uno vaya a consultar y que diga, perdón, ¿usted Ustedes- es parte de qué sociedad? O porque el título quizás esté colgado ahí, pero no sé Va a con, ser como los masones. claro, no sé cómo terminó, ¿verdad? O sea, una cosa es tener el título y haber sido el mejor egresado y qué sé yo. Otra Claro. cosa es terminar así medio de costado y... Porque el mejor egresado en una facultad que sea una facultad mala Claro, ¿de qué es mucho sirve? peor que el 15º egresado de una buena De la facultad. mejor facultad. Borja, en España, cuando vos vas a cualquier lugar y vos, no importa cuál sea la profesión, ¿verdad? En la colegiatura. Hay una colegiatura, pero también vos te fijas el diploma de qué universidad Claro. es. ¿Ah? Sí. En cualquier lugar del mundo, obviamente un título de tal universidad Sí, no vale lo tiene mismo. más mayor valor, valor. que un título de tal otra No, y universidad. que además es Esa una importante realidad. el legislar y el regular esto, porque estamos hablando de medicina, es decir, no es... Estamos hablando de la vida y la salud de las no es con, personas. perdón, periodismo Sí, no, o es que marketing, es así. que el daño que puedes hacer si no haces bien tu trabajo no es tanto. Bueno, puedes hacer daño, pero no es tanto. Una cirugía o incluso en psicología, que puedes tener gente que no sea tan buena, pero el daño que van a hacer es mucho menor que el que pueda hacer un mal cirujano. Entonces, yo suelo tener una parte de la entrevista en la que llamo preguntas de mierda. Los cirujanos es igual que los psicoanalistas. Los psicoanalistas se tienen que psicoanalizar primero para ser psicoanalistas. Los cirujanos se tienen que someter a cirugía para saber cómo es estar del otro lado en la camilla, ¿o no? Yo creo que no es una obligación, Borja. ¿no? Pero Pero no estaría mal. A No veces estaría cuando mal. uno se pone en plan de paciente y se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo del otro lado cuando hace una consulta y se da cuenta también de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y a veces uno dice, realmente no estoy actuando bien, ¿verdad? Claro. O no estoy haciendo las preguntas correctas cuando uno se Cuando da estás del cuenta de otro lo que lado. es del otro lado. ¿verdad? la segunda pregunta de mierda, yo creo que van a ser dos nada más. Es, estas doctoras que están, en este caso, que ha saltado a las redes, se hacen llamar las doctoras Barbie. ¿Vale? Las doctoras Barbie, no sé si es el mejor reclamo para que la gente vaya a su consulta. ¿Usted iría a una consulta si el doctor se llama Dr. G.I. Joe? Dr. G.I. Joe es un buen reclamo para que la gente diga, hijo de puta, yo quiero ser como G.I. Joe. Por lo tanto, esos doctores son los que me van a poder dar El doctor Goku. Goku, Sí, sería rarísimo, ¿verdad? Uno diría, no sé. Suena personal trainer Doctor quizás, Luffy, ¿verdad? para alargar los brazos. Sí, qué sé yo. Pero supongo que ese tipo de cosas tienen que ver con alguna forma de marketing, ¿verdad? No se puede regular no eso. Parece Me muy, parece no, me Yo parece es que muy soy muy serio. Hay Yo cosas soy- más graves, Borja, Yo soy pero- muy de regular. No se puede regular que unas doctoras no se pueden hacer llamar doctoras Barbie o que puedan llamar palas a una consulta que tiene 2 piezas ahí a un lado. ¿Cómo te vas a llamar palas? En realidad, para que veas justamente, y ese es otro punto también, Mike, que quería mencionar, que es la banalización de la información. Exactamente. La vulgarización de la información se ha vuelto una constante. Vemos todos los días y por un lado es beneficioso, ¿verdad? Que la gente esté informada, que sepa, pero tiene que estar bien informada Claro. y tiene que saber con quién informarse. Nosotros en cirugía plástica, y hay un concepto universal dentro de todas las sociedades de cirugía plástica en el mundo, y hay varias internacionales como la International Society, la Federación Ibero-Latinoamericana, la Asociación Americana de Cirugía Plástica, donde hoy en día se practica un lema que es cirugía plástica segura. Que es lo que se pretende hacer, es decir, todo lo que vayamos a realizar,
que tenga que tenga parámetros de seguridad. Nosotros hablamos sobre un triángulo de seguridad y lo repetimos, está en nuestra página y es un consejo a los pacientes también de, en primer lugar, elegir un profesional especializado, elegir un profesional adecuado, es decir, alguien calificado. Claro. Lo segundo es que el paciente tiene que estar informado, porque la información es importante, tiene que saber a qué se va a someter. En este caso, el que mencionabas, Borja, que habla de que se había inyectado una cosa, pero en realidad no era esa, sino que era otra, y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y es lo mismo en cualquier tipo de, Claro. en cualquier tipo de especialidad. Sí. Pero en nuestro caso en particular, con mayor razón. Es como cuando vas al mecánico y te dicen que te han colocado una pieza que era nueva, que han Claro. traído de Alemania, pero en realidad la han comprado en un desarmadero. Al final ya depende de la capacidad que tengas tú de convencer a otros o la capacidad que tengas tú para darte cuenta de que lo que te están diciendo no es cierto. Pero qué Y el- importante ahí, por ejemplo, lo que se suele decir, o por lo menos se estilaba antes, lo de decir la segunda opinión, ¿verdad? Claro. Que es una cosa que está perdida. Después les quiero comentar algo al respecto, porque también esta semana cuando hablábamos, doctor, mencionábamos una particularidad que ahora quizás queda fuera de la conversación, pero que me parece importante, que son las personas que comercializan o influyen en otras personas a través de los influencers, ¿verdad? Ay. Que dicen, por ejemplo, mostramos un caso que decía, ¿cómo yo voy a decirle a la gente que me sigue que se ponga esto si sé que es algo, que es algo Que les puede dañino? hacer daño. ¿En qué cabeza cabe? Y mi punto era, pero señorita, está latente la posibilidad que no sepas qué te están poniendo si es que no tenés el suficiente conocimiento, Claro. ¿verdad? Entonces termina siendo una situación de perder para todos ahí, Sí. ¿verdad? Con el tiempo. Un momento. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado y sigue ATR con personal, que es conexión total. Y atención, amantes del volante, el grupo Toyotoshi está con el Mega Garage, una feria donde encontrás tu próximo vehículo con bonos de hasta $4.500. Entrega inmediata y la primera cuota hasta los 90 días. Además, puedes tasar tu vehículo usado mientras disfrutas de test drive, gastronomía, un espacio divertido para los niños. Está habilitado acá en la casa central de Toyotoshi hasta el 17 de septiembre de 8 a 8. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Puedes tener más información en las redes sociales de Toyotoshi o contactando al 021-619-0000. Yo hablaba el día que hicimos el programa con una dermatóloga y me decía, para construir el material, ¿verdad? No era necesariamente para citarle, y me decía, viene una persona y me dice, quiero inyectarme Botox, que tiene un nombre, por supuesto, más complejo, ¿verdad? Y me dice, yo le preparo el presupuesto, sí, y me dice, no, pero a mí 3 veces más barato me van a hacer en tal parte. El famoso, me lo hacen más barato. Me lo hacen más barato la competencia. Claro, pero eso puede ser como una herramienta para regatear el precio, pero me dice, le envían por WhatsApp efectivamente le estaban ofreciendo 3 veces más barato que una clínica con todas las condiciones. Entonces, para una cirugía así, Me ¿cuánto? imagino enviando y diciendo, mira, tenemos estos productos, precio al inbox. Claro, es que es mucho así, Es ¿verdad? poco serio. Entonces, esa parte de la seriedad de la consulta, lo que tiene que una decisión, la decisión de hacerse una cirugía estética, ¿cuánto tiene que ver el precio, por ejemplo? Tomar una decisión sobre el precio de algo que puede ser para toda tu vida, a mí no me parece lo más inteligente, ¿verdad? Pero, qué sé yo, en esta economía... Sucede, evidentemente, y quería mencionarte, perdón, para completar la idea inicial, que la tercera pata de todo esto que hablábamos del tema de la seguridad es que estas cirugías vayan a realizarse en un lugar apropiado. Es por decir, lo que vos mencionabas, ¿verdad? En 2 piecitas en el asunto no puedes hacer una cirugía, ¿verdad? De una abdominoplastia o Claro. de hacer un lifting o hacer una reconstrucción de un miembro, ¿verdad? O una reconstrucción mamaria. No puedes hacerlo si no tenés las condiciones adecuadas. Exacto. Un quirófano donde se mantenga lo que decías al principio, ¿verdad? Es decir, las condiciones de asepsia, de limpieza, un lugar que donde sepa que no se va a infectar el paciente, y si tuviera alguna complicación, porque existe en medicina y sobre todo en cirugía, lo que se llama el caso fortuito, es decir, aquella situación que Pasan cosas. impredecible y pasan cosas, ¿verdad? Porque eso existe universalmente, ¿verdad? El paciente estudiado, con todo, y sin embargo hay algo que no funcionó, pero hay que contar entonces con todos los elementos necesarios para solucionar ese problema. Cuando, respondiendo un poquito a tu pregunta sobre incide o no el precio en esa situación, y sí, también incide. Claro. Incide
en la gente, por lo que otra vez, volviendo al principio, el buscar una imagen, el idealizar una imagen, y entonces yo me quiero parecer a tal cosa, quiero corregir tal cosa, y no importa, me voy a hacer a como dé lugar, ¿verdad? Porque yo quiero estar así. Ayer ¿verdad? hablando con unos amigos, me decía uno, estuve en un curso en el que nos dijeron una cosa que me cambió mucho el concepto a la hora de plantearme mi negocio. Me decía, no existe la triple B. Bueno, bonito, barato, no existe. No es cierto. O sea, si es bonito y es bueno, no puede ser tan barato. O sea, si es realmente bueno. Si es barato, pues seguramente vas a tener que renunciar al bueno o al bonito. Y en el caso de la cirugía, me parece que no se puede renunciar. Ni al bueno ni al bonito, sobre todo al bonito, porque para eso te vas para hacerte una cirugía, para que sea bonito. Pero Y al ocurre, bueno Borja, tampoco, porque es tu salud. Pero ocurre, Borja, porque también, ¿qué es lo que dice? Porque hay de repente esas diferencias de costos, porque hay materiales de contrabando que no están registrados en ningún lugar, Qué ¿verdad? locura. Que vienen de cualquier lugar, que no sabes. No hace mucho hubo un informe en el Brasil, hubo un informe de una toxina botulínica, el Botox, comúnmente llamado, ¿verdad? Pero es una marca, que se fabricaba parece que se fabricaba en Ciudad del Este, y era una cuestión genérica, y entonces se enviaba al Brasil y se aplicaba y no tenía la cantidad o no era el producto, y así con varios otros, evidentemente. Entonces, cuando que las casas serias involucradas en esto, ¿verdad? Todos estos productos son onerosos, Claro. porque requieren de un gran desarrollo, como cualquier laboratorio. Claro. Entonces, las marcas conocidas en el mundo, eso puede buscar la información en cualquier lugar, obviamente son casas serias, ¿verdad? Son Claro, como la gente lo laboratorios sabe, le pueden serios. decir que es una marca cuando es otra marca, porque tú vas con la confianza puesta en el profesional. Claro. Pero ahí existe algo, Borja, que siempre repetimos, el hecho de que el paciente tiene todo el derecho del mundo de estar informado Claro. de qué es lo que se va a hacer. Claro. Esa es la entrevista, es decir, el paciente informado, que es Claro. lo que hablábamos, que puede estar en relación con el producto, sobre todo si es con un profesional a quien habitualmente no concurre. Como estos productos son perecederos, ¿verdad? Claro. No el PMMA, claro. Claro, si no, Que va, persiste. si no va su cirujano estético de cabecera, Claro, entonces que ya sabe cuáles son los productos, hay gente de confianza, etcétera, etcétera. Pero también el médico tiene la obligación de que mostrarles, si le preguntan, con más razón, si no le preguntan, también puede ser el mostrar el material que va a utilizar, la caja, cuando se abre, etcétera, que es costumbre de mucha gente, también cuando es la primera vez, ¿verdad? Y eso es estar informado. Estar informados. Espero que el programa haya sido de utilidad para la gente que por ahí está pensando de tomarse una decisión para hacer una cirugía. Ha estado con nosotros el doctor Costanzo. Es uno de esos temas que hay que sentarse y escuchar. No puede ser una consulta rapidita de 5 minutos, ya está y se resolvió. Me parece que hay más temas alrededor. Gracias, doctor, por haber venido a prestarnos, a brindarnos su tiempo un rato para hablar de este tema. Me parece que es un tema de salud pública. Sí. A pesar de que hay un interés privado en particular, puede terminar siendo algo más grave. Hay gente que seguramente ahora tendrá que ir a consultar a saber, che, qué es lo que tengo dentro de mi cuerpo. Hay mucho para hablar todavía sobre y a nivel Estado, yo creo que en algún momento tenemos que hacer algún programa en que hablemos del tema de las colegiaturas, porque yo creo que el tema ha sido importante, Sí, el absolutamente. tema de que sean los propios pares los que acepten como auténticos profesionales y profesionales de nivel, por lo menos con el suficiente nivel Claro. para que la gente pueda trabajar. Doctor, gracias Mike. por haber venido. Borja, Un placer, doctor. muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias. por este espacio. No, por favor, cuando quiera, Muchísimas doctor. gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por haber estado ahí toda esta semana. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche. Ey, a las 9 de la noche. Y después en TikTok y compañía. Chau, nos vemos. Killing in the name of. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that